Aldo, aproximadamente desde hace cuánto que hay presencia humana en el actual territorio mexicano. Aldo, 1500 antes de Cristo. ¿usted cree que hace apenas 3.500 años hay presencia de seres humanos aquí en América, en México, para ser más exacto? ¿Es poco Sí, o es mucho? es mucho. Es mucho. Le falta todavía bastantes. Me dice 3.500. No, no haga caso a lo que aparece acá. Aquí ya es cuando inician las civilizaciones a dejar evidencia consciente de su presencia en diferentes territorios. Pero previo a eso, también se han encontrado evidencias de presencia humana en el actual territorio mexicano desde hace ¿cuántos años aproximadamente, Sofi? No son 3.500, es muy poco. Sofi se quedó paralizada y congelada. Sofi, Maestro, es que se les trabó todos, se me trabaron todos. ¿Me puedes repetirlo? Es que se quedaron trabados, hasta no se veía su cara, decía su conexión a internet es inestable. ¿escuchó la pregunta? No, se trabó. ¿Puedes repetirlo, maestro, por favor, para que pueda ¿Hace contestarla? cuánto cree usted que hay presencia de seres humanos en el actual territorio mexicano? Como más o como no, puede ser que sea mucho, como unos 60,000, algo así, pero siento que como un poquito más, pero no tantos, porque hay a veces como que hay entre menos o más como medio, como uno si fuera una parte de sí y una parte como que no. Bien, bien. Sí se acuerdan, bueno, esto no lo he platicado con ustedes, pero creo que sabrán que hay dos teorías de la llegada del ser humano a América. La primera teoría es en la zona de Alaska, en los periodos glaciares o eras de hielo, que sí existieron las eras de hielo, no como nos los presentan en las películas de, no me acuerdo de qué cadena. Las eras de hielo existieron. Y, por ejemplo, los camellos son originarios de los Andes, pero hoy en día no tenemos camellos en América. Estos caminaron hacia el norte, atravesaron toda América del Norte hasta llegar a las zonas actuales de Asia y ahí se adaptaron a un nuevo ambiente. Lo más cercano a un camello que tenemos son las alpacas o vicuñas, allí en el Perú. Pero durante un periodo de era de hielo, grupos humanos persiguiendo mamut se fueron adentrando a territorio americano. Unos dicen o calculan entre 10.000 a 15.000 años. Y en México, la última evidencia que se ha encontrado son 10.000 años. Desde hace 10.000 años se encuentra presencia de actividad humana en el actual territorio mexicano, en el altiplano. Pero para que llegaran al altiplano tuvieron que atravesar toda la parte norte, los desiertos que posiblemente en ese periodo no eran tan desérticos, hasta llegar en esa zona. Pero lo que mencionó su compañero, que es con lo que iniciamos hoy, Aldo, entre 4.500 y 3.500 años empieza a manifestarse la primera evidencia
de culturas desarrolladas hasta convertirse en civilizaciones. Estas van a ser las primeras evidencias, pero la presencia humana en México se calcula en aproximadamente hace 10.000 años. La otra teoría que existe, por una cuestión de ADN, es que hay gente que atravesó de África para América. No saben si fueron en balsas, no se sabe exactamente cómo lograron estos grupos humanos adentrarse por la zona de Brasil y empezar a poblar esa área. La teoría más aceptada es que el ser humano caminó de la parte de Asia por Alaska y se fue bajando hasta poblar todo el continente americano. Pero hay elementos que van descubriendo y presencias de ADN que chocan, que coexisten. No es posible que hace 10.000 años haya presencia humana en México, que está en la parte sureña del norte del continente americano, y que en Sudamérica también haya presencia humana simultáneamente, porque caminar de México hasta Brasil llevaría bastante tiempo poder recorrer como tribu, como clan, hasta llegar a esta zona. Así que existe esa posibilidad. Hay otra teoría igual, mucho más reciente, que los grupos asiáticos de las islas polinesias se fueron acercando a las zonas del actual país Chile hasta llegar allá. Hay una isla, la isla de Pascua. ¿Han escuchado sobre la isla de Pascua? Algunos de ustedes. Donde hay unas Donde estaban, ajá, esas estatuas. grandes. Estos son de origen polinesio, pero hace poco encontraron evidencia en Perú de que estos grupos fueron llegando y se supone que también llegaron a la zona de Chile. Actualmente las Islas de Pascua pertenecen a Chile, pero están más cerca de las Islas Polinesias. Son mucho más cercanas, pero por una razón política divisional, las Islas de Pascua pertenecen, incluso se pueden encontrar en Google Maps y van a ver que están muy lejos de Chile. Pero eran grandes navegantes y ya han encontrado evidencias en el ADN de algunos cuerpos momificados que pertenecieron a esos grupos polinesios y no eran tanto de la línea de los amerindios y mucho menos de los incas. Todas esas teorías pueden ser posibles, no están divorciadas. Es decir, que el hecho de la existencia humana en América sea explicado por presencia africana, presencia asiática de las Islas Polinesias y presencia asiática por la zona de la actual país Rusia, entrando por Canadá, todas son posibles o todas son viables. Vamos a empezar el estudio a partir del 1500, cuando Mesoamérica, estudio temporal, se dividen en tres. Se les quede en su cabecita esa información. Mesoamérica en tres, en el periodo pre-postclásico. En el preclásico, cultural. En el clásico es cuando la cultura en sí, es cuando surgen las grandes civilizaciones. Palenque, Tres Zapotes, Tula, van teniendo su máximo apogeo política religiosa, que permite tener un crecimiento. En el postclásico va a ser la creación de pequeños núcleos poblacionales conocidos como ciudades de gobierno de los pueblos mayas. Ellos crearon ciudades de Nizá, la ciudad-estado de Uxmal, la ciudad-estado de Tikal, la ciudad-estado de Palenque. Hablaban las mismas costumbres y tradiciones de los mayas, el de deformar su cráneo, el de deformar los dioses, Chac, Kukulcán y Chavná,
compartían las mismas costumbres, pero cada uno tenía su propio, vivían los gobernantes. Ese sistema se fue desarrollando en todo el territorio mexicano. Dejaron de existir el imperio mexica que iba a dominar todo el Valle de México. Estaban gobernando gran parte del territorio mesoamericano, pero empezó una transformación, pero sobre todo también de un desarrollo en cuestiones de fe. También vamos a tratar de equiparar el globo terráqueo. Zona. Aquí coincide con el periodo mexicano, Aridoamérica, donde habían grupos nómadas bien estructurados, una civilización con una organización, grupos tribales que iban recorriendo todos esos territorios bastante grande. Estaba Oasis América. Les mostraré un mapa más específico de ellos, donde la cultura mogollona, la cultura de Paquimé y la cultura de casas grandes se vuelven civilizaciones dominantes en la zona de Oasis América. Hay evidencia de que hubo intercambio entre estos grupos y los grupos de Oasis América. Tenían una ruta de intercambio comercial. Y aquí en Mesoamérica, por ejemplo, han encontrado evidencia de oro que llegaba de la zona de Costa Rica y de la zona de Colombia. Incluso existe una posibilidad de que la cultura de los incas de esta región tuvieron relación con los zapotecas de Oaxaca en esta región. Hay momentos en la que la navegación o las corrientes marítimas y corrientes de aire permiten a los barcos o a las canoas que tenían en ese entonces los indígenas poder navegar libremente sin tanto esfuerzo. Esto lo han comprobado en esta zona de Yucatán. Si tú quieres cruzar de Playa del Carmen a Cozumel, cuando no es una época adecuada, la balsa se voltea por sí misma. Pero hay un periodo de tiempo en donde prácticamente tú asientas tu balsa y te lleva directamente a la isla de Cozumel. Y estos pueblos indígenas aprendieron todas esas técnicas. Y sí hay cierta evidencia de costumbres, tradiciones que comparte la cultura zapoteca con la cultura inca. Hay ciertos momentos de conexión. La única explicación es que sí realizaron intercambio comercial y cultural en algún momento o en algún punto de su historia. La misma cuestión, los mayas peninsulares eran grandes navegantes. Y hay una anécdota de Cristóbal Colón en esta zona, se encuentra con un grupo maya. Los mayas eran comerciantes, no les importaba si eran blancos, barbudos, lo que sea. Cristóbal Colón narra que ve una barca como de 30 metros de largo, que le estaban siendo remados por unos hombres en taparrabos, por unos salvajes. Estos salvajes se acercan al barco de Cristóbal Colón e intercambian productos, porque ellos a eso estaban dedicados. Tenían un modo peculiar de comunicarse y poder intercambiar sus productos. Se desconoce exactamente la conversación, pero en la narrativa que transcribe o en su diario de viaje de Cristóbal Colón, narra ese encuentro y todo parece indicar por la zona donde le acontece, era un grupo maya que comercializaba o controlaba toda esta zona marítima de América Central. De aquí, en las grandes ciudades de Tulum, algunas de esta zona de Aquimpeche, actual Campeche, se trasladaban hasta la zona de Veracruz e intercambiaban productos con el centro de México. En esta zona, los mayas del altiplano chapaneco también intercambiaban o comerciaban con los oaxaqueños. Los mayas tenían una vocación comercial, independientemente que tenían ciudades, estados, sabían intercambiar productos. Lo veremos más a profundidad cuando lleguemos. Así como sucedió en México, en otras regiones del mundo también hubieron desarrollos en diferentes momentos de la historia. Una de las culturas más antiguas o la cuna de las civilizaciones humanas está en esta zona, con el surgimiento de Mesopotamia. Eso tiene más de
entre 7.000 y 6.000 años de nuestra era, se han descubierto vasijas, se han descubierto evidencia de desarrollo de civilización en esta zona de Mesopotamia, en el actual Asia. Dios mío, me están mandando muchos mensajes, me desconcentra. En esta área del Asia Central, todo esto es Asia, pero esta es conocida como el Lejano Oriente. China, Japón, que son culturas milenarias, son conocidas como el Asia Central o de la media luna fértil, donde se desarrollan las primeras culturas que se tiene evidencia. En esta zona de la India, en los valles de los ríos hindú, se desarrolla también una cultura muy fuerte y muy poderosa. ¿Qué hay en relación que nunca se conocieron? En África va a ser Egipto, en América van a ser los incas y toda la región mesoamericana. En Europa solamente va a ser Grecia, posteriormente será Roma en esta zona. Pero en esta zona tenemos a los hititas, tenemos a los babilónicos, a los persas, a los asirios y sirios, que durante muchos años gobernaron y se desarrollaron esta región. Hoy en día, si ustedes tienen los recursos suficientes, van a visitar la cuna de la civilización humana, es casi puro desierto, pero cuando ellos empezaron, eran valles fértiles, se producía mucho grano, trigo, ganado, aves. Por eso la mayor parte de los antes de lo que sea hoy un desierto. También tenemos herencias de Egipto, el arado es uno de ellos, la escritura. De la India, el uso de las especias, y junto con China, de la seda y la pólvora, son herencias culturales que nos fueron dejando. Y algunas veces coexistieron, pero nunca tuvieron relación uno a otros, como hoy en día sí tenemos. En el año 500 después de nuestra era tenemos el apogeo de la cultura maya. Del 500 al 600 tenemos el florecimiento de Teotihuacán. Del 650 se desarrolla la cultura teotihuacana. El surgimiento de la cultura zapoteca. Aquí aparece Paquimeya, que como les mostré en el mapa está en la zona norte de América. En el 750 de nuestra era desaparece, más que desaparece, se derrumba o la civilización que vivía en Monte Albán es conquistada. Aparecen crisis que también explicaremos las posibles consecuencias o causas. La consecuencia es la desaparición, pero ¿cuáles fueron las causas que existieran crisis en las ciudades mayas? Decadencia de Teotihuacán, surgimiento de los toltecas, y a finales del 1200 surge la cultura mexica, que va a ser a grosso modo o de modo general. Esto es el panorama del periodo.